También vamos a darle paso a Marvel. ¿Han escuchado lo del auténtico mandarín? ¿Qué tal si le damos paso a una versión animada de origen? Hola leyendas, bienvenida comunidad legendaria a otra Geek Review. Hoy tenemos del 2007 el invencible Iron Man. Yo te amo 3 millones. Y comenzamos. Lionsgate, Marvel, invencible Iron Man, sin rodeos. El intro está como largo, pero tenemos la armadura y empezamos la película. Estamos presenciando una excavación en China. Como que están desenterrando un templo y hay una estatua del mandarín y un hombre sale a correr porque asegura que lo está mirando. La excavación está siendo dirigida y supervisada por James Rodney. Los chinos se quejan un poco de que Tony Stark no está tan pendiente y Rodney ve que están llegando armas de Stark. Entonces son atacados por los dragones de Jade. Este grupo deja víctimas y Rodney debe comunicarse con Stark, que está ocupado, así como él se ocupa, pero debe atender a Rodney, la situación es grave, pues no están mandando armas y menos a un grupo insurgente. A Tony le toca apersonarse y se va a la compañía. Pepper Potts lo espera y le dice que irá informal, casual, pero ya el lápiz labial se pasa de casual. Y en la junta todos sienten que es una falta de respeto el comportamiento de Tony y se quejan con Howard Stark. Lo acusan de esa excavación gratis en China, pero Tony demuestra que eso ayudó con los negocios de ese gobierno. El caso es que tras varios ataques despiden a Tony y Howard no tiene mucho que hacer ante el poder de los accionistas y la junta directiva. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. Mientras tanto en China usarán acero líquido con un 3D medio raro para sacar a la superficie la ciudad del mandarín. Y nos trasladamos a conocer a los dragones de Jade. Allí no quieren que esta ciudad resurja. Durante 3000 años han evitado que el mandarín resurja. Su dinastía es la más violenta que ha existido, por eso sus ataques terroristas. Pero entre todos ellos está Li Mei, que no está contenta con la situación, pues ella no es tan mala. Igual mientras la ciudad sale, ellos deben atacar con violencia a la gente de Stark. ¡Con toda violencia! Y lo hacen. En medio de todo el caos, la confusión y la matanza, se enfrentan Rodney y Li Mei, y en medio de las cosas caen los dos. Y entonces hay un templo chino todo místico con una prisión y ahí tienen a Rodney. Pero quieren es a Tony. Y Tony se va a ir por su compa. Se va en un tanque. Pero caen en una emboscada por los dragones de Jade y Tony quedó vuelto nada. Tony está con heridas y con su pecho destrozado y secuestrado. Pero vemos que hay una especie de monje, brujo, anciano usando su, no sé, cereal chi y lo salva. Y los dragones le avisan al anciano: si él se muere, tú te mueres. Pero allí está también Rodney, que trabaja como ingeniero, pero que antes fue médico militar. ¿Qué te diré? Y pues entre ambos crean una máquina que le salva la vida a Tony. Y Mei por ahí es cacheteada por estar pendiente de ellos, pero ella sí se sabe enfrentar al líder. En el templo del mandarín se levantan 4 estatuas gigantes. Agua, tierra, fuego, aire. Son los 4 elementales y se van de allí. Les preocupan a los dragones porque van a buscar los 5 anillos. Howard Stark está mal por la supuesta muerte de su hijo y la junta lo está molestando con que el gobierno chino protesta porque le proveen armas a los dragones de Jade. A Tony solo el equipo que le creó Rodney lo mantiene con vida y conoce a Li Mei. Bueno, lo primero que toca es aerodinamizar esa vaina, lo que tiene puesto, y en eso se ponen. Sabemos que para el padre de Li Mei ella era una vergüenza por ser mujer, sí lo era, y porque él quería enfrentar al mandarín, el mero desprecio. Y los elementales atacan por ahí una ciudad, claro, buscando el primer anillo. Los dragones se dieron cuenta, entonces el brujo anciano les dice a Tony y a Rodney que los matarán porque Tony acabó con su labor de 3000 años y que los elementales buscarán los anillos del infierno para levantar a su amo. Incluso le dibuja un mapa a Tony, porque Tony debe detener a los elementales. Y ahí llegan los dragones y le recriminan a Tony que debe hacer lo que hizo y volver a hundir la ciudad, y le dan una semana. Y él dice, bueno, y si no lo logró, y pum, matan al anciano. ¿Ves? Le debías tu vida a ese hombre y murió por tu culpa. Y el próximo será Rodney, a trabajar. Y entre los dos se ponen a hacer unos brazos, algo como para el pecho. Bueno, Yo te conozco. Tony habla con Li Mei y ella, que abraza un brazalete en su brazo, le cuenta su historia. Cómo la rechazó su padre y que su vida como que no importa.
Los elementales con su pseudo 3D siguen atacando y el líder de los dragones ya exige ver la máquina y se da cuenta que la máquina es falsa y va a matar a Rodney y entonces Li Mei lo mata a él. Y cuando llegan todos los dragones sale Tony con una armadura y pues claro, él le gana a todos. Vete, le dice Li Mei, y no vuelvas. Tony carga a Rodney y se van volando. Y llegan a un avión y se van volando. Y él dice que es la última vez que usa esa cosa. Guiño, guiño. Mientras Li Mei pasa a ser líder de los dragones, ven que en la profecía del dragón él se está enfrentando a un caballero de hierro. Tony y Rodney serán arrestados por S.H.I.E.L.D. por vender armas a los dragones. Ahora observa con cara de... todo es mi culpa. Pero nuestros protagonistas se escapan y los dragones se ven preocupados por el quinto elemental cuando atacan la ciudad del mandarín. Y así van cayendo uno por uno. Este dragón es el quinto elemento. ¡Tierra! ¡Fuego! Está acabando con todo. Li Mei le pide perdón y llora. Mientras, Tony y Rodney se meten a las oficinas gracias a Pepper Potts que engaña a los agentes de S.H.I.E.L.D. Parece que el mapa del anciano dice dónde serán los ataques y llegan a una bóveda secreta. Y claro, ahí están todas las armaduras que repotenciarán a la gente. Rodney se emberraca, se enoja, pues obvio, él le ocultó todo este proyecto. Tony se disculpa y se pone el modelo acuático para detener a los elementales que buscarán un anillo en el fondo del mar. Y hay como un anciano que se disuelve como arena. Entonces llega Tony y hay una pelea y logró detener al primer avatar, elemental, el del fuego. Igual los otros se llevan el anillo y lo dejan ahí con su armadura rompiéndose. Corría peligro de ahogarse, pero bueno, al final se salva. Tony está aterrado mientras una máquina le quita la armadura porque ahora sabe que él es responsable de todo. Adicionalmente se sale por el edificio para reclamarle a Howard lo de la venta de armas, donde se da cuenta que su papá ya se había acorralado todo el tiempo por esta junta directiva. Por ahí Pepper estaba haciendo unos negocios para Tony, guiño guiño, pero aquí lo tuvo que esconder de S.H.I.E.L.D. y la arrestaron. Ahora Tony debe ir a buscar otro anillo en un volcán, pero no saldrá tan fácil, así que Rodney también enfrentará a agentes de S.H.I.E.L.D. para que Tony se vaya con su armadura volcánica. Rodney es arrestado. Entonces en el volcán están los tres elementales y Tony llega por el anillo que cogería después el elemental de tierra. Parece que casca el de tierra, pero no, ahora vuelve. Y mientras se enfrenta al de agua, viento, pues ahí logra que uno mate al otro y se encarga el que falta. Y luego de enfrentarse al de la tierra, Tony gana y huye con el anillo y cae en la selva, rompiendo toda la armadura y después aparece tratando de entrar a la oficina. Como que no es importante cómo llegó, siendo además un criminal fugitivo y... la cosa es que está allí. Y aparece Li Mei, llama a su papá y se da cuenta que está rodeado. Pero Li Mei le ayuda y logran subirse al avión y lo único que le queda a Tony es su armadura hecha en una cueva. Y se la pone y se van a China. Bueno, en China deben enfrentarse finalmente al elemental de tierra y está contra Tony y el enfrentamiento es en el aire. Tony logra romperlo y ya con los 4 anillos se los entrega a Li Mei para terminar con esto. Oigan, pero ¿dónde está el quinto anillo? Pues es el brazalete de Li Mei. Ella le rogó que no fuera, hasta le puso la trampa con lo de las armas para que se alejara de allí. Ella es la última descendiente del mandarín y despertarlo es su único propósito. Y despiertan al ejército del mandarín y todos atacan a Tony mientras ella va a la tumba. Y se va a tardar mucho. Ahí va, no llega, se tarda. Mientras Tony es atacado por el quinto elemental, un dragón. Y Tony pelea y la otra nada que llega con el mandarín. Tony toma una espada y pelea con el dragón, pero al último lo vence con un arma sónica. Bueno, y ahí está Li Mei, desnuda, llena de sombras muy extrañas que no cuadran. En serio, es como raro. Ella sirvió a su propósito, caballero de hierro, dice el mandarín que la controla. Y comienza la batalla super final. Y Tony lo único que puede hacer es quitarse el casco de la armadura para que Li Mei reaccione. Y claro, ella no lo puede matar. Se quita los anillos y el mandarín desaparece. Tony, me salvaste. Lo besa y muere. La junta espera y Tony entra. Algo raro pasó, alguien compró muchas acciones de la compañía, la mayoría, y claro, fue Tony, ahora es socio mayoritario. Nombra a Rodney, jefe de ingeniería, después de ceder el control de la empresa Howard, y Howard despide a la junta directiva. Y todos viven felices para siempre, menos los de la junta porque los echaron, ni Li Mei, ni el anciano. Ustedes saben cómo es esto. El invencible Iron Man, estoy casi seguro que no le dicen Iron Man en toda la película, más bien lo llaman el Caballero de Hierro, Iron Knight. Esta película no ha envejecido tan bien, que digo envejeció mal.
Todo el tiempo le han dado muy duro a esa película. Yo no puedo decir tampoco que sea una película que salga de lo normal, te entretiene, y más por saber cómo van a manejar esta visión del personaje, y la verdad es que eso me llama la atención a mí, pues se arriesgaron a hacer algo diferente, metiéndole más mitología china, más mandarín. O sea, la historia la hicieron más mágica. Antes era algo solo tecnológico, ¿qué más? Tony ya sabía hacer armaduras cuando llegó a la cueva. Me deben la mitad de los anillos, ¿cierto? Esta película manejaba ese 3D que la verdad era un poco incómodo en esa época. Shang-Chi y la leyenda de los 5 anillos. No tiene impacto. Hay cosas que manejaron muy raro, muy raro. Esa escena del final con Li Mei desnuda pero llena de sombras sin sentido. Si hubieran puesto ropas místicas del mandarín nadie hubiera dicho nada. La multiprofesionalidad de Rhodey pasando de médico a militar y a ingeniero, no sé. Esta película es del año anterior a la película live action que dio vida al UCM. Tal vez buscaban darle publicidad al personaje, quién sabe. Si la debes ver, pues yo creo que es importante para hacerse una opinión propia. Esta película está casi pasando a rareza y eso tal vez le sacó el gusto, creo yo. Si quieres conocer más películas animadas de Marvel y de los Avengers, por acá te dejo más para ver. Si te gustó, nos viene bien tu like y asegúrate de estar suscrito, que yo te espero en la siguiente Geek Review.